¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado en Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo, unidos en una sola señal. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos con motivo de dictar la tercera conferencia en el marco de las actividades por la igualdad y organizada por la Secretaría de Equidad de Género y Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Agradezco a la maestra Lucila Garfias y a la licenciada Wendy Hernández por su invitación para presentar este tema tan importante que hemos titulado La segunda jornada laboral, trabajo no remunerado. Primero que nada quiero presentarme ante ustedes. Soy la doctora Ana Laura Lara, me desempeño como parte del cuerpo académico de estudios de género en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier consulta que fuera necesaria en índole de ampliar el tema. El objetivo fundamental de mi comunicación es ante todo reflexionar sobre el valor e implicaciones de la segunda jornada laboral que desempeñamos la mayoría de las mujeres sin remuneración económica ni reconocimiento social. Es necesario reconocer este problema, sus condicionantes, las implicaciones y con base en ello demandar y construir políticas públicas que instrumenten medidas programáticas de carácter afirmativo desde la perspectiva de género que contribuyan a eliminar este problema, entre otros de aquellos que enfrentan las mujeres en menoscabo de sus derechos humanos. Todo esto al integrarse a lo que es el mercado laboral. Me refiero a la discriminación salarial, por ejemplo, la segregación ocupacional, el hostigamiento sexual y este tema que hoy nos ocupa, la segunda jornada, como se refiere al trabajo reproductivo o de cuidado que mayormente desempeñamos las mujeres. Debemos hacer visible el papel y la contribución femenina tanto en el mercado de trabajo, en la vida pública, como en lo privado. Me refiero a todas las actividades, talentos y capacidades que aplicamos las mujeres en los hogares para la reproducción de la fuerza de trabajo, la nuestra personalmente, la de nuestra pareja o cónyuge, la de los hijos, y todo esto aunado a funciones y actividades de apoyo a poblaciones vulnerables, ya sea por edad avanzada, discapacidad o durante el maternaje, y atendiendo a los menores de 14 años. Reconocer que para la gran mayoría de las mujeres esta dedicación a tiempo completo es una de las principales barreras que limitan su desarrollo profesional y su participación en la toma de decisiones y el uso de su tiempo libre. Que para muchas de nosotras, por cierto, es una palabra ajena, pues de sobra sabemos que muchas incluso realizamos segunda, tercera y hasta cuarta jornada. Aún así, en tanto no se reconozca el valor económico que tiene la cantidad de trabajo que realizamos las mujeres en el ámbito privado, muchas de nosotras, sin remuneración alguna, no tienen la capacidad económica para desarrollar un proyecto de futuro con autonomía e independencia. Es tal el caso que las mujeres en la población de 15 años y más de edad, dedicadas a las labores del hogar y sin ingreso propio para el 2016, constituían el 74.8%, que corresponde a 13.495.554 mujeres,
frente a tan solo el 25.2%, que es 4.455.324 varones. Esto reportado por el INEGI en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos durante el 2016. Con la finalidad de ser más clara en la exposición de las ideas centrales en torno a este problema, he estructurado 3 apartados a desarrollar en mi charla. El primero, la definición y causas del problema. El segundo, la descripción de daños y perjuicios hacia las mujeres y la sociedad en su conjunto. Y el tercero, lo que necesitamos para la transformación y cambio de estas estructuras de explotación y enajenación de las personas que constituimos más de la mitad de la población mexicana y del planeta. Pasemos entonces al desarrollo del primer punto. Primer punto, definición y causas del problema de la segunda jornada sin remuneración para las mujeres. La no remuneración de la segunda jornada laboral, o lo que llamaré aquí el trabajo reproductivo o de cuidado, está fundada en la división sexual del trabajo, estructurada y estructurante del mercado de trabajo en el sistema capitalista y neoliberal. Esta infravaloración y no remuneración del trabajo que realizamos en los hogares dentro del ámbito privado tiene origen en la construcción social del género, es decir, en los atributos, los estereotipos, los valores, las funciones y los roles asignados por nuestra cultura a partir de las características biológicas y lo observable de los cuerpos. Me refiero a que la mujer se le asocia por su capacidad reproductiva con las funciones de maternaje y del cuidado, restringidas al espacio doméstico, por lo que son consideradas como no productivas. Somos consideradas como no productivas, a pesar de que su dedicación al hogar es uno de los elementos fundamentales que soporta las economías tanto en lo familiar como en lo nacional e incluso en lo mundial. Desde la teoría feminista, en los distintos enfoques marxista, radical, de la equidad y otros más, pero fundamentalmente estos, autoras como Kate Millett, Shulamit Firestone, llegaron a proponer profundos análisis sobre cómo la cultura patriarcal y su alianza con el capitalismo para sujetar a las mujeres a semejanza de una clase oprimida y explotada es el fundamento de todos estos procesos. En un sentido radical, las feministas llegaron a preguntarse y a responder con análisis econométricos cuánto de la salud femenina se invierte y el costo por el desgaste de su cuerpo durante el embarazo y el maternaje, donde por 9 meses la mujer alimenta de sus propios recursos corporales a la criatura para proveer a la familia y al capitalismo una nueva fuerza de trabajo en el hijo o hija que procrea. Pero más allá de estas teorizaciones tan radicales para justificar la remuneración de este trabajo, el hecho dado es que históricamente los varones desde el inicio de la humanidad han sido asociados a la casa, desempeñando las funciones de salir al espacio público en busca de aportar el alimento. Hoy día el dinero para el sustento familiar, aunque de sobra sabemos que demográficamente, pues la mayoría de las mujeres aportamos ya al sustento familiar. En fin, así es en los imaginarios y representaciones colectivas. Por este sentido, se les caracterizó como el género, el sexo activo, hacedores del trabajo considerado también como productivo. De esta manera, la diferencia física se ha transformado ideológica y culturalmente en desigualdad, expresada en relaciones de poder que subordinan a las mujeres respecto de los varones en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo humano. Esta asimetría y jerarquización entre los sexos se ve reforzada históricamente en las distintas instituciones, como la familia, la iglesia, la escuela, y hoy en día por las industrias culturales, donde se reproducen discursos
que legitiman y naturalizan estereotipos y prejuicios como que la mujer tiene un cerebro más pequeño que el de los varones y se le caracteriza como menos inteligente, menos fuerte, débil, asignándole en el imaginario y en las representaciones colectivas el papel de pasividad y la subordinación respecto del varón. Si bien la participación de las mujeres en el sector productivo y de trabajo remunerado ha crecido paulatinamente desde la década de los 80 del siglo pasado, los factores para ello son múltiples y nos muestran el cambio y transformación que tiene hoy día nuestras sociedades e instituciones como la familia, por ejemplo. Transformaciones, por un lado, de orden económico debido a la necesidad de aportar al ingreso familiar ante la caída del poder adquisitivo de los salarios, pero también por causas del orden social, como fue la reducción de la tasa de fecundidad, la cual guarda una relación inversa entre el número de hijos y la participación laboral de las mujeres. Así, tenemos que para el tercer trimestre de 2015, de 40.6 millones de mujeres en edad productiva de 15 a 64 años, 20.8 millones de mujeres formaban parte de la población económicamente activa, de manera que casi la mitad de mujeres en edad productiva tenían un empleo o lo estaban buscando. Para el segundo trimestre de 2016, la población económicamente activa de 15 años y más estuvo conformada por 43.1 millones de hombres, de la cual casi 8 de cada 10 eran económicamente activos, mientras que las mujeres constituían ya para ese entonces 48 millones, duplicando la cifra previa del 2015, de las cuales 4 de cada 10 eran económicamente activas. Sin embargo, como vemos, en un año, del 2015 al 2016, se duplicó el número de mujeres. Eso habla de la importancia y la necesidad que tenemos para adquirir una remuneración justa y digna por nuestro desempeño, y no habiéndolo en el ámbito privado, pues es importante la incidencia de las mujeres en el ámbito público y se denota con las cifras que estamos revisando. Como datos relevantes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el tercer trimestre de 2016, sobre el cómo y dónde se desempeñan las mujeres de 15 años y más, así como sus condiciones de remuneración en el ámbito público, tenemos que del total que ascendía ya a 19.9 millones, 8 de cada 10 mujeres estaban ocupadas en el sector terciario de la economía, principalmente como comerciantes, servicios diversos, servicios sociales y restaurantes y servicios de alojamiento, así como teníamos ya en el sector secundario industrial un 17.1% de mujeres y tan solo un 3.8% estaba ocupada en el sector primario. En este sentido, se ha hablado mucho del techo de cristal como un concepto en el que se ve que las mujeres mismas pues tenemos dificultad para acceder a puestos de alto rango, mejor remunerados, aunado a las estructuras de orden patriarcal que rigen las instituciones en el ámbito público. De las mujeres ocupadas, para este entonces, 23.3 trabajaban por cuenta propia, 2.3 eran empleadoras y 7.5% no recibían remuneración por su trabajo. Como vemos, siempre en una subalternidad respecto del ámbito público, ¿verdad?, y del desempeño de los varones en este. 2 de cada 3 mujeres ocupadas, el 66.9%, eran subordinadas y remuneradas, y de ellas el 37.7% no contaba con servicios de salud como prestación laboral, el 51.9% laboraba sin tener un contrato escrito, y más de la tercera parte, me refiero al 33.8%, no contaba con prestaciones laborales. Solo 1 de cada 2 trabajadoras subordinadas, ¿verdad?, el 55.2% de esta población, gozaba de vacaciones pagadas, y otras tantas como el 62.6%
recibía aguinaldo y tan solo el 16.9% el reparto de utilidades. Entonces, como vemos en el ámbito público, pues la injusticia y la inequidad privan aún para las mujeres. Más aún en lo que es el ámbito doméstico, el ámbito de lo doméstico en lo privado. Respecto de la duración de la jornada laboral, más de la tercera parte, me refiero al 37.1% de las mujeres de 15 años y más ocupadas, cumplía jornadas semanales de entre 40 y 48 horas. 19.2% cumplía una jornada de más de 48 horas por semana. El 29.1% de esta población de 15 a 39 horas y 14.2% de esta población trabajaba de manera menor a las 15 horas por semana. Y sabemos que esto está directamente vinculado, ¿verdad?, con las funciones que desempeñamos las mujeres en el ámbito de lo privado. Si las mujeres nos dedicamos al maternaje y al cuidado de los otros, es lógico que no podemos contratarnos por una jornada de tiempo completo, que las trayectorias de vida se entrecortan, ya a veces por el embarazo, por el maternaje o incluso por el cuidado de personas con discapacidad, ya sea en edad avanzada o por alguna otra situación que requiere pues la ayuda, y somos las mujeres en los ámbitos de lo doméstico, en los hogares, quienes ofrecemos esta ayuda. Así pues, según la encuesta nacional de la dinámica demográfica de 2014, también vemos que las necesidades de tener mayor acceso a un ingreso y la crisis demográfica que tenemos y la crisis social, pues han impulsado también a que en muchos hogares de nuestro país las mujeres tengan la necesidad de emigrar al igual que los hombres. Y para este 2014, ¿verdad?, que les reportaba yo de la encuesta, pues teníamos que de 4 emigrantes, una era mujer, mientras que los demás eran varones. Desde luego aquí las razones por las que migran los varones es distinta a la de las mujeres, siempre hay cuestiones de género en esta decisión que se toma y también es valorada por las comunidades de una manera distinta. Cuando regresan las mujeres de la migración, ¿verdad?, siempre en las comunidades se les puede ver mal porque pues no estuvieron atendiendo su casa, porque salieron del hogar, sea en la condición de clase en la que se requiera, ¿verdad?, de mayor ingreso. Pero bueno, existimos también en ese rubro y en ese ámbito de necesidades para los hogares, ¿verdad?, como personas migrantes. Como vemos con estos datos, en el ámbito público y del trabajo remunerado, las mujeres trabajadoras se enfrentan con diversas formas de discriminación que ya he venido describiendo: la desigualdad salarial, la poca participación en puestos directivos, las barreras culturales para ingresar a ciertas áreas profesionales, entre otros obstáculos. Pero el mayor problema de invisibilización e inequidad en sus potencias y aporte a la vida social está en que, además de trabajar por un ingreso, las mujeres tienen más responsabilidades y realizan una segunda jornada en el ámbito doméstico y de cuidado sin remuneración o ingreso alguno, ni siquiera reconocimiento social muchas veces. Sobre todo es importante enfatizar que el hecho de que la segunda y tercera jornada laboral de las mujeres no involucre un pago o remuneración económica para las personas que lo realizan, no significa que carezca de valor económico. De acuerdo con el INEGI, hasta abril del 2017, el trabajo no remunerado representaba aproximadamente el 24.2% del Producto Interno Bruto. De este 24.2%, 18% fue aportado por las mujeres y tan solo el 6.1% por los hombres. Ahí se nota la importancia que tenemos económicamente para el mercado. A pesar de lo anterior, cotidianamente observamos que el trabajo que realizan las mujeres en los hogares no es valorado en términos económicos, sociales y culturales. Esto es difícil de entender considerando, como lo he señalado arriba, que la construcción y mantenimiento de la infraestructura doméstica y de la reproducción de la mano de obra que realiza la madre esposa, esta es una categoría acuñada por Marcela Lagarde, ¿verdad?, que define cómo se fusionan las mujeres
en esta función cuando están en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito privado, en el ámbito de las iguales, dicen, ¿no? Porque se pierde la identidad al parecer y todas somos, dentro del hogar, madres esposas, ¿no? Sin ver que la diversidad entre las mujeres pues nos lleva incluso también a una diversidad en los hogares, ¿no? Bien, entonces, como la madre esposa con la familia sostiene la base de productividad de todo nuestro sistema económico capitalista y neoliberal sin valoración alguna. Voy ahora pues al segundo punto de mi argumentación, la descripción de daños y perjuicios hacia las mujeres y la sociedad en su conjunto. Es un hecho que el trabajo reproductivo de cuidado, el trabajo no remunerado que hacemos mayoritariamente las mujeres, dedicando una segunda o incluso tercera jornada a las actividades del cuidado y trabajo doméstico, es muy importante para la economía, para el desarrollo de las comunidades y también para la cohesión social. Es tal su importancia que no dejamos de escuchar aún hoy día voces que alegan que el incremento de criminalidad está asociado o está dado porque las familias con pocos recursos económicos, en ellas las madres trabajadoras y los hijos pues crecen sin vigilancia y cuidado debido a la ausencia de la madre en el hogar. Naturalizando con ello que la obligación moral y la responsabilidad de los hijos está a cargo de las madres y los padres al parecer no cuentan, no existen, están ausentes e invisibilizados. Con ello no solo pierden derechos las mujeres, sino también los varones que son excluidos de las funciones y las gratificaciones de su paternidad y de los hijos, que no tienen expectativa también ellos de relacionarse con la figura paterna, y eso es muy grave, el costo es mucho, hablando emocionalmente y en términos de madurez y de desarrollo humano. Esto como ejemplo sirva, ¿verdad?, entre otras afirmaciones nocivas e ignorantes de la legítima necesidad y derecho de las mujeres al trabajo remunerado y a la educación, entre otros derechos humanos, sin que por ello se les enjuicie y se les acuse de abandono de sus responsabilidades morales ante la familia y la sociedad. Debemos también reconocer que en muchos casos las mujeres no solo realizan una doble jornada. Me refiero a las mujeres que a la par de proveer de cuidados en la familia, por lo menos a menores de edad y adultos mayores, además realizan u organizan las labores de compra y elaboración de alimentos, mantenimiento y aseo del hogar, en busca de lograr ingreso económico, realizan complementariamente jornadas de trabajo remunerado, ya sea de forma completa o parcial. Y por otro lado, buscando el desarrollo personal y, ¿por qué no?, mayor certificación y movilidad laboral, dedicamos al estudio una jornada extra. Este es el caso de muchas mujeres, profesoras, supervisoras, directoras, investigadoras y académicas en general, quienes tenemos una dedicación que supera en muchas horas a la llamada jornada humanitaria de 8 horas, con remuneración económica, pago de horas extras con límite de 3 horas extras a la semana, 2 veces cuando mucho, y pago de días festivos y domingo para labor extraordinaria, ¿verdad? Y derecho a jubilación, cosa que en los hogares las mujeres no tenemos, ¿verdad? Con lo cual, pues es importante afirmar que el trabajo que desempeñamos en los hogares las mujeres debe de recibir remuneración y también tener un valor socialmente otorgado, culturalmente otorgado también. En este sentido, la dedicación permanente que ofrecemos las mujeres al trabajo no dista mucho del trabajo esclavo, de manera que las jornadas laborales de 14 horas y más que realizamos las mujeres entre el trabajo remunerado que en parcial o de forma completa realizamos en el ámbito público, ¿verdad?, son agotadoras y desgastantes para la salud física, mental y emocional, a la par que fomentan también otro tipo de desigualdades y de que no son valoradas en ningún sentido. Estas fatigas, estos cansancios que adquirimos, sí dominadas de algún modo por un ideal, también las mujeres, de servir a la sociedad y de ese
cometido moral que se nos otorga, se nos atribuye del cuidado y del deber social ante la propia comunidad. Por todo lo anterior, las responsabilidades domésticas y de cuidado, tanto de infantes como de personas enfermas y ancianas, no deben recaer solamente en las mujeres, deben de ser parte del trabajo comunitario de las unidades domésticas y resolver de una manera más equitativa estas labores. Al reconocer la dificultad de pago o retribución económica para las mujeres por este trabajo, debemos perseverar en un reparto más equitativo de las responsabilidades a través del reconocimiento y valoración de lo doméstico y del cuidado, de manera que exija y logre una participación más activa también de los varones en los hogares, y de que esta valoración del trabajo productiva obtenga económicamente, ¿verdad?, una remuneración, pero eso solo será posible en la medida que podamos construir políticas públicas que retribuyan a las mujeres, quienes son la mayoría en realizar este tipo de trabajo. Es decir, cambiar lo que hoy realizamos como trabajo esclavo de las mujeres por un trabajo comunitario dentro de las distintas unidades domésticas o tipos de familia que componen nuestra sociedad, es indispensable y es una exigencia inmediata. Debemos estar conscientes de que el recurso monetario por este trabajo invisibilizado es una gran pérdida, pero es mayor y más injusta la pérdida de oportunidad para las mujeres que por la dependencia económica le dedican menos tiempo a su desarrollo personal. Y a la larga, esto puede contribuir en el fomento de otras disparidades de género, como por ejemplo el hecho de que las mujeres y los hijos puedan ser víctimas incluso de violencia doméstica por este sentido de dependencia y por la falta de redes sociales que les apoyen y les valoren. Otro aspecto es el incremento del infarto como causa de muerte en las mujeres, entre otras enfermedades crónico-degenerativas o cardiovasculares alimentadas por la ansiedad y el estrés ante las exigencias y responsabilidades que asumen en su desempeño cotidianamente las mujeres. De manera que es necesario reconocer las causas y condicionantes de los estereotipos de género, cambiar los roles tradicionalmente establecidos de las mujeres, pues en el hecho real, estas en diversidad asumen funciones de jefas de familia o aún teniendo pareja, muchas somos proveedoras y nuestros compañeros varones, según el tipo de arreglo doméstico, pueden ser en muchos casos cuidadores. Es decir, debemos ser flexibles y romper con los estereotipos de género que no retratan la diversidad y las brechas existentes entre varones y mujeres y de las propias mujeres entre sí. En tanto que son construcciones sociales, producto de estereotipos y representaciones colectivas dominantes, no debemos permitir que el género nos defina para avanzar hacia una sociedad más justa y con valores de igualdad para ambos sexos y para todas las personas en diversidad. Pero lo más importante es empezar por nosotras mismas y recuperar nuestra subjetividad como un espacio de resiliencia y autonomía relativa, pues la lucha es contra la sumisión de la subjetividad en una sociedad dominada por prácticas divisorias. Consideremos pues que si desde nuestra subjetividad no creemos merecer dormir 8 horas diarias, comer a nuestras horas y 3 veces al día, tener acceso al descanso y recreación en justo equilibrio con nuestra dedicación al trabajo remunerado y no remunerado, para lograr una salud física, mental y emocional, entonces no hay mucho que hacer. Y a la par de estar logrando nuestro deterioro físico, mental y emocional, aunado a la dependencia económica, estaremos alimentando además el daño a nuestra propia familia y pareja, en la medida en que no les permitimos desarrollarse y valerse por sí mismos para su autocuidado y desarrollo personal con autonomía y responsabilidad de sí mismos. Me refiero aquí a que muchas mujeres no permiten que los varones en casa, esposo, padre, hijos, laven, planchen, se hagan cargo de sus alimentos. Entonces esa es la primera gran limitación.
Desde ahí empezamos. Y en esto debemos considerar que el ejemplo es el mayor recurso didáctico para instrumentar aprendizajes para toda la vida. Si la hija ve a una madre cuyo ideal para sí misma es el de ser una superwoman, supermujer, aprende para su vida adulta que tiene que asumir las cargas del trabajo asalariado y del trabajo de cuidado como inherentes y lo natural en su proyecto de vida futura como mujeres. Igualmente los varones, si aprenden de la madre que deben de esperar que una mujer supla su imagen maternal y les resuelven todas sus necesidades, entonces no llegarán a la adultez y en su vida futura no pondrán mayor esfuerzo para perseverar en su autonomía y el cuidado de sí mismos. Además, sería interesante contabilizar en nuestras vidas personales el costo que tiene vivir con la ansiedad y conflicto, el sentimiento de culpa de muchas mujeres quienes desde su propia subjetividad han internalizado como un deber moral la responsabilidad del cuidado de su familia. Y esto choca neuróticamente, ¿verdad?, con su deseo legítimo de tener una carrera personal y laboral propias, de ser dueñas de su tiempo, acciones y futuro, y de tener para sí mismas un espacio para escuchar sus deseos, sus necesidades de placer y de ser. Y tomemos en cuenta que muchas de nosotras también en la economía, ¿verdad?, vemos también un desgaste, un deterioro en la economía personal cuando vemos que la mayoría de nuestros salarios pues los metemos al consumo familiar, ¿no?, donde muchas veces la pareja pues a veces no tiene equidad en el manejo del dinero con nosotras, en fin, ¿no? Se dan muchas situaciones. Cada una podrá reflexionar y cada uno podrá reflexionar sobre su propio caso en particular. Así pues, el desgaste por la segunda y tercera jornada laboral que desarrollamos las mujeres nos deja un acumulativo de cansancio, desgaste y fragmentación de nuestros cuerpos. Aquí hago un alto para plantearles un ejercicio o tarea personal. Se trata de que tomen un papel y escriban cómo y en qué se ocupan durante las distintas horas del día, mujeres y hombres, ¿verdad? Y de igual forma comparen en esos horarios, en ese papelito, a qué se dedica la pareja o los y las hijas durante los mismos horarios en que nosotros estamos haciéndonos cargo. Porque es bien sabido que el uso del tiempo es muy diferente por sexo y las mujeres por lo general no sabemos lo que es tener tiempo libre. En este sentido es importante que recuperemos el vínculo con nuestros cuerpos, que valoremos el potencial de nuestros saberes como mujeres, pero que también tengamos usufructo de ello en lo que invertimos vida, corazón, dedicación física, mental y emocional. Que al final aprendamos a querernos a nosotras mismas y una vez que nosotras le demos el justo valor a lo que invertimos y a lo que producimos con nuestro trabajo reproductivo o de cuidado, entonces podremos exigir que los demás lo reconozcan y lo valoren. Exigir finalmente una retribución económica legítima y digna, así como un reconocimiento jurídico, social y ético como compromiso y responsabilidad de toda la sociedad frente a las asimetrías y privilegios del orden del género. Ya para concluir mi charla, paso a desarrollar pues el tercer punto, lo que necesitamos para la transformación y cambio de estas estructuras de explotación y enajenación de las personas que constituimos más de la mitad de la población mexicana y del planeta en general. A la luz de la perspectiva de género, es fundamental transformar estas relaciones inequitativas y dar paso a la apertura de nuevos espacios de oportunidad para el acceso y permanencia de las mujeres a la remuneración de su trabajo como un acto de justicia, de dignidad y de equidad entre todas las personas. Visibilizar el aporte de las mujeres con su trabajo en los ámbitos público y privado es una tarea pendiente en la que tenemos que avanzar, iniciando por enfatizar la presencia histórica de las mujeres y de su aporte en todos los campos de la vida humana y desde todos los tiempos. Ha habido avances en esto
Los libros de texto hoy día ya han tratado de aumentar el número de representaciones femeninas, ¿no? Las imágenes, la posición en que se encuentran dentro de los libros de texto, si están en primer plano o no, si se ven más activas o pasivas, y ello pues debe dejar una impronta en las nuevas generaciones, pero no es suficiente, tenemos que seguir hacia adelante, ¿verdad? Así pues, el capitalismo y la cultura patriarcal no nos van a dar reconocimiento y remuneración, tampoco bases para la transformación de las relaciones de poder que les favorecen, desde luego. Somos nosotras las mujeres quienes tenemos que hacernos valer y luchar en colectivo, fortalecer nuestras redes y solidaridad para afirmar nuestras causas políticas como sexo y como género. Se requiere de luchas constantes, transversales e inmediatas, instrumentadas en lo cotidiano, desde lo individual y la solidaridad colectiva con respeto a las diversidades. Luchas que permeen los intersticios del espacio público y de la cultura patriarcal para erradicar privilegios y relaciones de poder impuestas mediante una ideología sutil y subrepticia que invisibiliza e infravalora el quehacer de las mujeres. En un segundo nivel es necesario luchar para institucionalizar el cambio de estructuras mediante la construcción de políticas públicas que atiendan nuestras necesidades de empleo, educación, salud física, mental y emocional, así como la justa remuneración en los distintos tipos de trabajo que desempeñamos y lograr la igualdad de oportunidades para ambos sexos en los ámbitos público y privado, y evitar con ello que se incremente la brecha de desigualdad y exclusión, no solo de género, sino de todo el desarrollo humano. Pero para instrumentar los dos niveles descritos arriba, es necesario trabajar antes que nada en el cambio de las mentalidades y de la simbólica del género en nuestra cultura en general. Trabajar por erradicar prejuicios, estereotipos y representaciones de lo femenino y lo masculino que limitan y reproducen las estructuras de poder y perpetúan la subordinación de las mujeres respecto de los varones y de las instituciones patriarcales. Es necesario erradicar los chistes misóginos, las imágenes y representaciones que se transmiten por las industrias culturales a través de comedias, comerciales, anuncios televisivos o espectaculares, que incluso hoy en día a través de la web abundan con imágenes de violencia y victimización que toman como objeto a las mujeres y que reproducen disvalores como son la violación, el abuso y acoso sexual hacia estas, el cuerpo femenino como objeto de consumo, la violencia y el feminicidio con impunidad, la enemistad entre mujeres, la sobrevaloración del amor romántico, entre otros graves mensajes que introyecta nuestra población. En fin, es necesario reconocer que en lo material las estructuras e instituciones están reconformándose, ya sea por la dinámica económica, el conflicto social y la pobreza que es característico en nuestra América Latina, como vemos hoy en las crisis políticas y de gobierno de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Guatemala y Argentina, por mencionar los procesos más convulsos, entre ellos nuestro México, donde, por ejemplo, muchos varones y mujeres migran de manera interna y hacia el exterior en busca de mejores oportunidades de empleos para una vida digna, donde el feminicidio no baja sus índices ni la impunidad de sus crímenes, sino por el contrario, cursa de la mano con la trata, el secuestro y la desaparición forzada. Para enfrentar en el marco de esta crisis social nuestra lucha por una mejor condición para las mujeres y la justa remuneración de nuestro trabajo, las mujeres y los varones y todas las personas en diversidad, sin importar condición étnica, de clase, identidades sexuales, capacidades diferentes o de edad, debemos cambiar primero que nada nuestras mentalidades, a pesar de que es lo más lento de cambiar en una sociedad y en una cultura. Es imperativo, pues, perseverar en una revolución social, simbólica y cultural y ética, a la par de la transformación de las estructuras materiales que condicionan la explotación y la enajenación entre las personas.
Ante esta difícil tarea, nosotras las mujeres diversas, de carne y hueso, como colectivo, tenemos valiosas herramientas para ello, que hay que tomar en cuenta. La primera es la memoria histórica de nuestras genealogías. Debemos reconocer la memoria y el ejemplo de nuestras madres y maestras de carne y hueso, aquellas que desde la simbólica femenina nos otorgan valores y nos nutren con su aporte y sabiduría, a pesar de la distancia en el tiempo. Menciono aquí muy pocas, por dar un ejemplo, como son Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra musa escritora novohispana y mayor exponente del siglo de oro en la literatura española. Florinda Lazos León, quien trabajó en la organización de grupos campesinos de mujeres y fue organizadora del primer Congreso de Obreras y Campesinas en Chiapas en 1919. Y trabajó, ¿verdad?, para el 26 como directora de la revista La Greva. O bien las maestras Laura Méndez de Cuenca, escritora y pedagoga, Rosaura Zapata, precursora de la educación preescolar, Rita Cetina Gutiérrez, primera mentora yucateca, Dolores Correa y Zapata, profesora y miembro del Consejo Superior de Educación Pública durante la primera década del siglo XX, o Rosario Castellanos, literata académica, feminista y embajadora, quien trabajó por la reivindicación de los derechos indígenas, o bien desde el arte, Frida Kahlo, conocida internacionalmente, Alaide Fopa, escritora y periodista desaparecida en Guatemala, su país de origen, fue creadora en México de la revista FEM y del Foro de la Mujer, transmitido en Radio UNAM durante la década de los 80 y formó a muchas generaciones de las feministas. Por último menciono a Graciela Hierro, filósofa y feminista radical, quien fue directora del Programa Universitario de Género de la UNAM, hoy ya centro de investigación, y quien se preocupó por llevar la filosofía feminista hacia toda América Latina. El testimonio de todas estas madres simbólicas y nuestras feministas y maestras feministas debe ser atesorado como parte de nuestro capital simbólico y cultural con perspectiva de género. Otra valiosa herramienta para nosotras las mujeres para lograr la justa retribución de nuestro trabajo en lo doméstico, en el ámbito doméstico, trabajo no remunerado, es la recuperación de nuestros cuerpos. El vínculo de las mujeres con sus cuerpos ha sido rupturado, violentado por la cultura patriarcal. Silvia Federici, profesora emérita de la Universidad Hofstra de Nueva York, describe en su libro Calibán y la bruja cómo en el surgimiento del capitalismo incipiente, la cacería de brujas fue un pretexto para quitar el poder a las mujeres sobre los saberes científicos, los saberes de la naturaleza y sus frutos, y desde luego los saberes de sus cuerpos y el de las otras mujeres, del colectivo femenino. Igualmente en nuestro país, la persecución y el descrédito que se diera a las parteras desde fines del siglo XIX y hasta ya entrado el XX, hizo ajenas a las mujeres sobre sus cuerpos y permitió la institucionalización del galeno o médico como el especialista, sustituto del confesor, quien prescribe, conoce nuestros cuerpos, los maneja, los usa, los destaza, los estudia para el conocimiento y evolución de la propia ciencia médica. Así pues, ya ajenas a lo más propio e íntimo de nuestra propiedad, ¿verdad? Es parte de nuestro derecho recuperar nuestros cuerpos, recuperar nuestra sexualidad con derecho al erotismo más allá de la reproducción, superar los discursos sobre el deber de la esposa abnegada. Por último, el recurso más instrumental e inmediato, pero no menos importante para enfrentar la política sexual masculina y el poder patriarcal de nuestra cultura en general, es la negociación y el reconocimiento de nuestro capital social y de nuestras redes y pertenencia a grupos de mujeres y colectivos en general que permitan y refrenden nuestro autoconocimiento, la autovaloración y que tengan influencia para nuestro crecimiento personal y para la sororidad y apoyo entre mujeres. Estas herramientas serán el primer peldaño
y la base para buscar formas creativas y de poder colectivo para las mujeres, desde las mujeres, para acrecentar nuestros recursos y nuestro capital simbólico, social y cultural, tanto como el económico. Una mejora que logre la justa y digna retribución al desempeño y ocupación mayoritaria de las mujeres y personas en diversidad dedicadas al trabajo reproductivo y de cuidado, como segunda, tercera y cuarta jornada. Muchas gracias.